de los 2 preceptos de la caridad y de los 10 mandamientos de la ley. Capítulo 9. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas una larga vida sobre la tierra, que el Señor Dios te dará. La perfección del hombre consiste en el amor de Dios y del prójimo. Al amor de Dios pertenecen 3 preceptos, que fueron inscritos en la primera tabla, y al amor del prójimo 7 preceptos, que lo fueron en la segunda tabla. Pero, como se dice en 1 de Juan capítulo 3, no hemos de amar de palabra ni con la lengua, sino con hechos y en verdad. En efecto, el hombre que ama así debe hacer 2 cosas, a saber, huir del mal y hacer el bien. Por lo cual, entre los preceptos, algunos inducen al bien, pero hay otros que prohíben hacer el mal. Y es de saberse que evitar hacer el mal está en nuestro poder. Pero no podemos hacer el bien a cualquiera, por lo cual dice San Agustín, que a todos debemos amar, pero no estamos obligados a hacerles a todos el bien. Pero entre todos debemos hacerles el bien a nuestros parientes, porque dice San Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, si alguno no tiene cuidado de los suyos, y sobre todo de los de su casa, es un infiel. Pues bien, entre todos nuestros allegados, los más próximos para nosotros son padre y madre. Por lo cual dice San Ambrosio, primero debemos amar a Dios y en segundo lugar a padre y madre. Y esto es lo que dice el 4º precepto. Honra a tu padre y a tu madre. Y de esto mismo da la razón Aristóteles, el cual dice que al gran beneficio que de ellos recibimos, no podemos corresponder con igualdad. Por lo cual, bien puede un padre ofendido expulsar a su hijo, pero no es posible lo contrario. En efecto, 3 cosas dan los padres al hijo. Primero, su existencia. Se dice en Eclesiástico capítulo 7, versículo 29, honra a tu padre y no olvides los gemidos de tu madre. Recuerda que sin ellos tú no habrías nacido. En segundo lugar, el alimento o mantenimiento en cuanto sea necesario para la vida. En efecto, desnudo entra el hijo en este mundo, como se dice en Job capítulo 1, versículo 21. Pero sus padres lo sustentan. En tercer lugar, la enseñanza. Hebreos capítulo 12, versículo 9 dice, hemos tenido a nuestros padres carnales para educarnos. Eclesiástico capítulo 7, versículo 25 nos menciona, ¿tienes hijos? Instrúyelos. Los padres deben dar a sus hijos 2 enseñanzas, porque como se dice en Proverbios capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en su camino, que aun de viejo no se apartará de él. Y en Lamentaciones de Jeremías capítulo 3, versículo 27 nos dice, bueno es que el hombre soporte el yugo desde la mocedad. Y estas son las enseñanzas de Tobías a su hijo, a saber, el temor de Dios y la abstención de todo pecado. Lo cual es contra aquellos que se deleitan con las maldades de sus hijos. Pero, como se dice en Sabiduría capítulo 4, versículo 6,
Todos los hijos que nacen de padres inicuos son contra sus padres testigos de su iniquidad. Por eso Dios castiga el pecado en el Hijo, como se dice en Éxodo capítulo 20, versículo 5. Así es que los hijos reciben de sus padres el ser, el sustento y la educación. Reverencia, y por deberles a ellos el ser, debemos honrarlos más que señores de quienes recibimos solamente bienes, pero menos que a Dios, de quien tenemos el alma. Eclesiástico, capítulo 3, versículo 8 al 10, nos dice: El que teme al Señor honra a sus padres y sirve como a señores a quienes lo engendraron de obra y de palabra y con toda paciencia. Honra a tu padre y a tu madre, para que venga sobre ti la bendición de Dios. Y así te honras a ti mismo, porque como se dice en Eclesiástico capítulo 3, versículo 13, la gloria del hombre viene del honor de su padre, y es deshonra del hijo el padre sin honor. Socorro. Así también por darnos ellos el sustento durante nuestra niñez, nosotros debemos dárselo en su ancianidad. Eclesiástico capítulo 3 versículo 14 y 15 nos dice: Hijo, acoge a tu padre en su ancianidad, y no lo contristes durante su vida, y si pierde la razón, sé indulgente y no lo desprecies por tu vigor. Y en el versículo 18 nos dice: ¿De qué mala reputación es el que abandona a su padre, y es maldito el que exaspera a su madre? Para vergüenza de los que hacen lo contrario, Casiodoro escribe en Epístolis que las cigüeñas, cuando sus padres por su vejez avanzada sueltan las alas, ni pueden ser aptos para transportar sus propios alimentos, abrigando con sus plumas los miembros de sus padres, restauran con alimento los cuerpos flojos, y con piadosa mudanza los jóvenes devuelven lo que de pequeños recibieron de sus padres. Obediencia. Además, en tercer lugar, por habernos instruido, debemos obedecerles. Colosenses capítulo 3 versículo 20 dice: Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, menos es claro en lo que sea contra Dios. Le dice San Jerónimo a Heliodoro: en este caso la única clase de piedad es ser cruel. Lucas, capítulo 14, versículo 26 dice: Si alguno no aborrece a su padre y a su madre, no puede ser mi discípulo. En efecto, Dios es más verdaderamente nuestro Padre. Deuteronomio capítulo 32, versículo 6 menciona: ¿Acaso no es Él tu Padre, el que por sí mismo te hizo y te creó? Honra a tu padre y a tu madre. Entre todos los preceptos solo a este se agrega: para que tengas larga vida sobre la tierra. Y esto es así, para que no se crea que por ser algo natural, no se deba un premio a quienes honran a sus padres. Pero es de saberse que para quienes honran a sus padres, se prometen 5 cosas deseables. Lo primero es la gracia en el presente y la gloria en el futuro, que son en extremo deseables. Eclesiástico, capítulo 3, versículo 9, menciona: Honra a tu padre para que venga sobre ti la bendición de Dios, y su bendición permanecerá hasta el fin. Lo contrario es debido a los que maldicen a sus padres, y aun en la ley son malditos, como se dice en Deuteronomio capítulo 27 y en Lucas
capítulo 16, versículo 10, se menciona: el que es injusto en las cosas pequeñas, lo será también en las mayores. Pero la vida natural es como nada en comparación con la vida de la gracia. Así es que si no reconoces el beneficio de la vida natural que tienes de tus padres, indigno eres de la vida de la gracia, que es mayor, y en consecuencia de la vida de la gloria, que es la máxima. La segunda cosa deseable es la vida. Por lo cual, para que tengas larga vida sobre la tierra, se dice en Eclesiástico capítulo 3, versículo 7, el que honra a su padre tendrá larga vida. Y observa que una vida es larga cuando es llena, pues no se mide por el tiempo, sino por la acción, según Aristóteles. Pues bien, es llena la vida cuando es virtuosa, por lo cual el virtuoso y santo vive largo tiempo, aun cuando muera pronto corporalmente. Por lo cual se dice en Sabiduría capítulo 4, versículo 13 y 14, perfecto, en breve, completo una larga vida, pues su alma era grata a Dios. Por otra parte, excelente negocio hace el que cumple en un día tanto cuanto en otro en un año. Y nótese que a veces ocurre que una más larga vida es causa de la muerte corporal y espiritual, como le ocurrió a Judas. Es pues un premio la vida corporal, pero lo contrario, es decir, la muerte, obtienen los que ultrajan a sus padres. En efecto, de ellos tenemos la vida como los soldados reciben del rey un feudo. Y por eso, así como es justo que se les quite el feudo por una traición así, así también a estos la vida por el ultraje inferido a los padres. Proverbios, capítulo 30, versículo 17. Que el ojo del que injuria a su padre y que desprecia el parto de su madre, sea agujerado por los cuervos de los torrentes y lo devoren los aguiluchos. Por aguiluchos se entienden los reyes y los príncipes, y por cuervos sus oficiales. Y si a veces no son castigados corporalmente, sin embargo, no pueden huir de la muerte espiritual. Por esto, un padre no debe dar demasiado poder a sus hijos. Eclesiástico capítulo 33, versículo 21 dice: mientras sobrevivas y alientes, que nadie te sustituya. Además, en el versículo 20 dice: ni al hijo, ni a tu mujer, ni a tu hermano, ni al amigo des poder sobre ti en tu vida, ni les entregues tus bienes durante tu vida, no sea que te arrepientas. Lo tercero es tener hijos agradecidos y gratos. En efecto, es natural que el padre amase una riqueza para sus hijos, pero no al contrario. Eclesiástico capítulo 3, versículo 6. El que honra a su padre encontrará su gozo en sus hijos. Mateo capítulo 7, versículos 2 nos menciona: con la medida con que midiereis, seréis medidos. Lo cuarto es una buena reputación. Eclesiástico capítulo 3, versículo 13 dice: la gloria del hombre procede de la honra de su padre. Y de nuevo, capítulo 3, versículo 18, que infame es el que abandona a su padre. Lo quinto es tener riquezas. Eclesiástico capítulo 3, versículo 11. La bendición del padre afianza la casa de los hijos, pero la maldición de la madre la destruye desde sus cimientos. Honra a tu padre. Debe notarse que no se dice que alguien sea padre solo por razón de la generación carnal,
sino que algunos son llamados padres por otras varias razones, y a cada uno de ellos se le debe cierto respeto. En efecto, se llama padres a los apóstoles y a otros santos por su doctrina y el ejemplo de su fe. Dice el apóstol en 1 Corintios capítulo 4 versículo 15: Porque aunque tengáis 10,000 pedagogos en Cristo, pero no muchos padres, pues yo os engendré en Jesucristo por el Evangelio. Y por eso se dice en Eclesiástico, capítulo 44, versículo 1, alabemos a nuestros padres y gloriosos varones en un siglo. Pero no los alabemos con la boca, sino imitándolos. Y esto se hace si no se halla en nosotros lo contrario a lo que en ellos alabamos. Hebreos, capítulo 13, versículo 7 dice: Acordaos de vuestros pastores y considerando el fin de su vida, imitad su fe. Se llaman también padres a los prelados, y se les debe venerar porque son ministros de Dios. Lucas capítulo 10, versículo 16 menciona: El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desprecia, a mí me desprecia. Y por eso debemos honrarlos obedeciéndoles. Dice el apóstol en Hebreos capítulo 13, versículo 17: Obedeced a vuestros pastores y estadles sujetos. Y dándoles el diezmo. Proverbios capítulo 3, versículo 9: Honra a Dios de tu hacienda y da a los pobres de las primicias de tus frutos. A los gobernantes, igualmente a reyes y príncipes. Cuarta de Reyes capítulo 5 versículo 13 dice: Padre, aunque sea difícil lo que os mando el profeta, ciertamente deberíais cumplirlo. A quienes se les llama padres porque deben velar por el bien del pueblo. Y a estos los honramos por la sujeción. Romanos capítulo 13 versículo 1 dice: Todos habéis de estar sometidos a las autoridades superiores. Y esto no solo por el temor, sino por amor, no solo por la razón, sino también por la conciencia. Y la razón de esto es que según el apóstol, en Romanos capítulo 13, versículo 1, toda potestad viene de Dios, y por eso se les debe dar a lo que se les debe. Y así, al que tributo, tributo, a quien renta, renta, a quien temor, temor, a quien honor, honor. Romanos, capítulo 13, versículo 7, y Proverbios, capítulo 24, versículo 21 mencionan: Hijo, hijo mío, teme al Señor y al Rey. Igualmente a los benefactores. Eclesiástico, capítulo 4, versículo 10 dice: Sed misericordiosos con los huérfanos como un padre, porque lo propio de un padre es hacerles el bien a sus hijos. Y por eso nosotros debemos corresponder haciendo el bien. Eclesiástico capítulo 29, versículo 20 dice: No olvides el beneficio de tu fiador. En efecto, a los ingratos les ocurre aquello de la sabiduría capítulo 16, versículo 29. La esperanza del ingrato se derrite como la nieve de invierno. También por la edad. Deuteronomio capítulo 32, versículo 7. Pregunta a tu padre y te instruirá, a tus mayores y te dirán. Levítico capítulo 19, versículo 32 nos menciona: Ante una cabeza blanca levántate, y honra a la persona del anciano.
Eclesiástico, capítulo 32, versículo 13. En medio de los grandes no te adelantes a hablar, y donde hay ancianos no hables mucho. Y en el versículo 9 dice, escucha en silencio, y por tu respeto te sobrevendrá mucha gracia. Así es que todos estos deben ser venerados, porque todos tienen cierta semejanza con el Padre que está en los cielos. Y de ellos dice el Señor en Lucas capítulo 10, versículo 16, quien a vosotros desprecia, a mí me desprecia. De los dos preceptos de la caridad y de la ley de Dios. Capítulo 9.